En el otoño de 1892, Daniel Ángel creía haber enterrado su pasado junto al recuerdo de un matrimonio deshecho y un dolor que no tenía nombre. Durante 5 largos años, su vida en la vasta finca de Extremadura fue una penitencia silenciosa, un pacto de soledad sellado con el sudor de la frente y el silencio de los campos. Se había prometido a sí mismo un futuro ordenado, predecible, al lado de una nueva mujer que representaba todo lo que la sociedad esperaba de un hombre de su posición. Hasta que una tarde, mientras cabalgaba orgulloso junto a su prometida mostrándole los límites de sus tierras, su mundo se detuvo. Al borde del camino, encorvada por el peso de un haz de leña, estaba Ana Sofía, su exmujer, con el vientre hinchado por un embarazo que gritaba abandono. ¿Cómo es posible que la verdadera prueba de su vida, la encrucijada entre el honor y el corazón, apareciera de esa forma, tan cruda y tan cerca de todos? Antes de contarte cómo esa imagen desató una tormenta que nadie pudo prever, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que ese reencuentro imposible desencadenó en todo el valle. El conflicto que se instaló en el alma de Daniel aquella tarde no era nuevo, sino la reaparición de un fantasma que nunca se había marchado del todo. Se había comprometido con Isabel, una joven de buena familia, con la firme intención de cumplir con su deber, asegurar un heredero para sus tierras y restaurar la normalidad que su escandalosa separación de Ana Sofía había hecho añicos. Pero la visión de ella, desamparada y esperando un hijo, dinamitó esa fachada de respetabilidad. En los ojos de los jornaleros y en los murmullos que llegaban del pueblo, Daniel ya no era el terrateniente recto y cabal, sino un hombre atrapado entre dos mundos, el futuro que había prometido y el pasado que de repente tenía un rostro y una necesidad que no podía ignorar. La soledad que antes era su refugio se convirtió en una celda cuyas paredes se estrechaban a cada instante, obligándolo a enfrentar la pregunta que más temía. ¿Qué le debía a la mujer que una vez fue todo para él y a la que abandonó a su suerte? La rutina de Daniel había sido hasta ese día su única salvación. Se levantaba antes de que el sol tiñera de ocre las dehesas y se sumergía en el trabajo físico con una disciplina casi militar. Recorría a caballo cada rincón de la finca, supervisando la poda de los olivos centenarios o la lenta maduración de la uva en los viñedos, buscando en el agotamiento del cuerpo un bálsamo para el cansancio del alma. La tierra era su única confidente, una compañera exigente que no hacía preguntas y solo pedía esfuerzo a cambio de sus frutos. Para él, cada cosecha exitosa, cada animal sano, era una pequeña victoria contra el vacío que la pérdida de su primer hijo y el posterior derrumbe de su matrimonio habían dejado en su interior. Creía, con la fe ciega de los hombres desesperados, que si lograba que la tierra prosperara, de alguna manera estaría reparando su propio fracaso como hombre, como esposo y como padre. Isabel, su prometida, observaba esa devoción por el campo con una mezcla de admiración y una creciente inquietud. Era una mujer educada en la contención, que entendía que el matrimonio con Daniel era ante todo un acuerdo que beneficiaba a ambas familias. Veía en él la seguridad, el respeto y la promesa de un futuro estable, pero no podía evitar sentir la frialdad que emanaba de él, un muro invisible que ni sus sonrisas ni sus intentos de conversación lograban traspasar. Ella atribuía su semblante serio y su carácter distante a las responsabilidades de un terrateniente, sin sospechar que tras esa máscara de rectitud se escondía una herida que seguía supurando. Su presencia en el caserón señorial, con sus muebles oscuros y sus pasillos silenciosos, se sentía extraña, como si la propia casa se resistiera a aceptarla, guardando todavía el eco de una felicidad que ya no existía y de la que nadie se atrevía a hablar. A veces, en la quietud de la noche, un recuerdo asaltaba a Daniel sin previo aviso. No era una imagen nítida, sino una sensación, un frío que le recorría la espalda. Era el silencio. El terrible silencio que se instaló en la habitación principal de la casa justo después de que la partera negara con la cabeza. Recordaba el rostro de Ana Sofía, pálido y vacío, y el suyo propio, incapaz de ofrecer una sola palabra de consuelo. El dolor, en lugar de unirlos, se convirtió en un abismo. Cada uno se encerró en su propia culpa, lanzándose acusaciones mudas a través de la mesa durante cenas que se volvían eternas. Él la culpaba en silencio por una fragilidad que creía haber visto en ella.
Ella le reprochaba con la mirada su incapacidad para compartir una pena que era de los dos. Ese dolor no hablado fue el veneno que mató lentamente su amor, dejando solo orgullo y resentimiento. La comunidad del Valle nunca olvidó el escándalo. La partida de Ana Sofía, pocos meses después de la tragedia, fue el tema de conversación en tabernas y mercados durante mucho tiempo. Se susurraba que ella no había sido lo suficientemente fuerte, que no había sabido darle un heredero al hombre más importante de la comarca. La vergüenza de un linaje interrumpido recayó sobre ambas familias, una mancha que Daniel sintió como una afrenta personal a su honor. Su compromiso con Isabel fue en gran medida un acto de afirmación pública. Era su manera de decirle al mundo que su vida continuaba, que la estirpe de los Ángel no se extinguiría y que el pasado estaba definitivamente enterrado. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que aquel compromiso era una construcción frágil, un intento desesperado por imponer un orden que su corazón se negaba a aceptar por completo. El único que parecía comprender la tormenta interior de Daniel era Mateo, el viejo capataz de la finca. Un hombre de pocas palabras y manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol extremeño. Mateo había visto nacer el amor entre Daniel y Ana Sofía, los había visto reír entre los olivos y soñar con un futuro que se antojaba brillante. También fue testigo mudo de cómo la tristeza los consumió. Su lealtad a Daniel era inquebrantable, pero sus ojos, profundos y sabios, a menudo se posaban en su patrón con una mezcla de compasión y un juicio silencioso. Cada vez que Daniel hablaba de sus planes con Isabel, Mateo simplemente asentía, pero en su silencio había una pregunta latente, un recordatorio constante de la felicidad genuina que se había perdido y que ahora se intentaba reemplazar con un sucedáneo basado en la conveniencia y el deber social. El paisaje que rodeaba la finca era un espejo del alma de su dueño. Una tierra áspera, de belleza severa, donde la vida se abría paso con esfuerzo entre las rocas y la sequía. Los olivos, con sus troncos retorcidos por los siglos, parecían figuras que se lamentaban bajo el peso del tiempo, mientras que los campos de secano se extendían hasta el horizonte como una promesa de abundancia que siempre estaba amenazada por la incertidumbre del clima. El caserón, una construcción sólida de piedra y madera, se erigía en lo alto de una colina como un bastión de poder y tradición. Sin embargo, desde la marcha de Ana Sofía, sus estancias se habían llenado de un eco frío y desolador. Daniel lo sentía cada vez que cruzaba el umbral. La casa había perdido su corazón, convirtiéndose en un mausoleo de recuerdos que él se esforzaba inútilmente por ignorar. Aquella tarde de otoño había comenzado como cualquier otra. El aire era fresco y el cielo de un azul limpio y profundo. Daniel había decidido llevar a Isabel a recorrer los linderos del norte de la propiedad, una zona que planeaba destinar a nuevas plantaciones de viñedos. Mientras cabalgaban, le hablaba con un entusiasmo forzado sobre sus proyectos, sobre el legado que quería construir para las futuras generaciones. Era una representación calculada, un discurso que había ensayado mentalmente muchas veces. Quería que Isabel viera en él no solo a un hombre, sino a un pilar de estabilidad, el guardián de un patrimonio que, con ella a su lado, volvería a florecer. Era su manera de convencerla y de convencerse a sí mismo de que estaba tomando la decisión correcta, de que el futuro era una página en blanco que podían escribir juntos. La conversación, sin embargo, fluía con dificultad. Isabel, sentada con elegancia en su montura, intentaba mostrar interés, haciendo preguntas sobre los tipos de uva o los tiempos de la vendimia. Pero las respuestas de Daniel eran breves, casi mecánicas. Sus ojos no se detenían en ella, sino que vagaban constantemente por el paisaje, perdidos en una lejanía que a Isabel se le antojaba inalcanzable. Ella sentía su distancia como una barrera física, un frío que ni el sol de la tarde lograba disipar. En un momento dado, mientras cruzaban un pequeño arroyo seco, ella posó su mano sobre la de él, buscando un contacto, una conexión.
Daniel se sobresaltó ligeramente, como si lo hubieran despertado de un sueño, y apartó la mano con un gesto casi imperceptible, pero que para Isabel fue tan claro como una bofetada. Fue justo en ese instante de tensión contenida cuando la vio. Al principio, su mente no registró la identidad de la figura que se afanaba junto a un grupo de encinas. Era solo una mujer del campo, una de tantas que buscaban leña para protegerse del frío que se avecinaba. Pero había algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, que le resultó dolorosamente familiar. Aguzó la vista, y entonces el corazón se le detuvo en el pecho. Era Ana Sofía. El cabello, antes siempre recogido en un moño perfecto, ahora caía descuidado sobre sus hombros. Su ropa era humilde, gastada, y su cuerpo, inconfundiblemente, albergaba una nueva vida. El impacto fue tan brutal que Daniel tiró de las riendas de su caballo con una fuerza desmedida, haciendo que el animal se encabritara, relinchando de sorpresa y rompiendo el silencio de la tarde. El mundo se paralizó. Para Daniel, todo desapareció. Isabel a su lado, los planes de futuro, el honor de su familia. Solo existía esa imagen, grabada a fuego en su retina. Ana Sofía, la mujer que había amado con una intensidad que nunca volvió a sentir, reducida a una sombra, de lo que fue, sola, desamparada, y en un estado que abría un abismo de preguntas insoportables. La sangre le abandonó el rostro, dejándolo pálido como la cera. Se sentía incapaz de respirar, atrapado en un torbellino de culpa, rabia, pena y un vestigio de aquel amor que creía muerto y que ahora, de repente, volvía a la vida con una fuerza devastadora. Isabel, asustada por la brusca reacción de Daniel, siguió la dirección de su mirada. Su ceño se frunció, primero con extrañeza y luego, al ver la expresión de su prometido, con una incipiente comprensión que se transformó en una punzada de hielo en el estómago. No reconoció a la mujer, pero supo de inmediato que no era una campesina cualquiera. Vio la conexión invisible que unía a Daniel con aquella figura lejana, una conexión tan poderosa que la borraba a ella por completo de la escena. En ese preciso instante se sintió como una extraña, una pieza que no encajaba en un rompecabezas cuya imagen completa desconocía. El futuro próspero y ordenado que Daniel le había estado describiendo minutos antes se desvaneció, revelándose como lo que realmente era, un castillo de naipes construido sobre cimientos de arena. En un momento que pareció durar una eternidad, Ana Sofía, alertada por el relincho del caballo, levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Daniel a través de la distancia. En su mirada no había rencor, ni desafío, solo un cansancio infinito y el mismo estupor que sentía él. Fue un reconocimiento mutuo, un destello de su historia compartida en medio de la desolación del presente. Apartó la vista rápidamente, casi con vergüenza, y se apresuró a recoger el último haz de leña, dándoles la espalda como si quisiera borrar su propia presencia de aquel camino. Ese gesto, más que cualquier palabra, fue lo que terminó de romper a Daniel. No era solo la sorpresa de verla, era la evidencia de su derrota, de su humillación, y él se sintió, de una forma profunda y racional, completamente responsable de ella. El silencio que siguió fue más denso y pesado que cualquier tormenta. Isabel esperó a que Daniel dijera algo, que ofreciera una explicación, por mínima que fuera. Pero él permaneció mudo, con la mirada fija en el punto donde Ana Sofía había desaparecido entre los árboles. Finalmente, fue Isabel quien rompió el hechizo. Su voz, cuando habló, era frágil pero afilada. ¿Quién es esa mujer, Daniel? No era una simple pregunta, era una exigencia, el primer temblor de un terremoto que amenazaba con derribarlo todo. Daniel no respondió. Sin mirarla, giró las riendas de su caballo y emprendió el camino de vuelta al caserón a un trote rápido, casi una huida. Isabel lo siguió, con el corazón encogido por un mal presentimiento, sabiendo que acababa de presenciar el fin de algo, aunque aún no supiera exactamente de qué. Esa noche, la fachada de normalidad que tanto le había costado construir a Daniel se derrumbó por completo. Se encerró en su despacho, negándose a cenar y a hablar con nadie.
El gran caserón, que ya era silencioso de por sí, pareció sumirse en una quietud sepulcral. A través de la puerta cerrada, Isabel solo podía oír el sonido ocasional de un vaso de licor al ser depositado con fuerza sobre la mesa de roble. Para Daniel, la imagen de Ana Sofía, embarazada y vulnerable, se repetía en su mente una y otra vez, implacable. Las murallas que había levantado alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo durante 5 años, habían sido derribadas de un solo golpe. El fantasma de su pasado ya no era un susurro en su memoria. Ahora tenía cuerpo, rostro y una necesidad que lo interpelaba directamente, obligándolo a enfrentar la verdad de sus sentimientos y la magnitud de sus errores. El regreso al caserón fue un suplicio silencioso. Isabel calgó a varios metros de distancia de Daniel, sintiendo cómo cada metro que lo separaba se convertía en un abismo insalvable. Ya no había preguntas en su mente, solo una certeza fría y amarga. Había visto en los ojos de su prometido no solo el reconocimiento, sino la sombra de un sentimiento tan profundo que su propia presencia se volvía insignificante, casi una impertinencia. Al llegar a la imponente entrada de la finca, fue la primera en desmontar, sin esperar la ayuda de nadie. Entró en la casa y el silencio de los altos techos de madera pareció burlarse de ella, recordándole que era una invitada en un lugar donde los verdaderos fantasmas tenían más derechos que ella. Esa noche, en su habitación de sábanas bordadas, comprendió que el futuro que le habían prometido estaba construido sobre una tumba mal cerrada, y la tierra comenzaba a removerse. Mientras tanto, en el despacho, Daniel se servía un brandy tras otro, pero el alcohol no lograba quemar la imagen de Ana Sofía de su mente. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las estanterías repletas de libros de contabilidad y tratados de agricultura, un orden que contrastaba brutalmente con el caos de su alma. Abrió con mano temblorosa un pequeño cajón de su escritorio, uno que no había tocado en años. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, había un sonajero de plata, el único recuerdo tangible de su hijo. Al sostenerlo, el frío del metal pareció recorrerle el brazo hasta instalarse en su pecho. No era solo el dolor por la pérdida lo que sentía, sino la culpa abrasadora por cómo había permitido que ese dolor los destruyera. Había culpado a Ana Sofía de no ser fuerte, cuando en realidad había sido él quien no tuvo el coraje de ser vulnerable. La mañana siguiente trajo consigo una tensión tan densa que se podía sentir en el aire. El desayuno se sirvió en un silencio sepulcral, roto únicamente por el tintineo de la plata contra la porcelana. Isabel, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, finalmente habló. Su voz era controlada, desprovista de emoción. Preguntó a Daniel si sus planes de visitar a su familia el fin de semana seguían en pie. No mencionó a la mujer del camino, no hizo ninguna acusación. Y esa contención era mucho más hiriente que cualquier grito. Daniel, incapaz de mirarla a los ojos, se limitó a murmurar que tenía mucho trabajo en la finca y que debían posponerlo. Fue una excusa torpe, una mentira evidente que colgó entre ellos como una sentencia. Isabel simplemente asintió, se levantó de la mesa y abandonó el comedor, dejando a Daniel solo con su cobardía y una taza de café que se enfriaba. La noticia, como una mancha de aceite, se extendió rápidamente por la finca. Los jornaleros, que lo veían todo y lo callaban todo, intercambiaban miradas cargadas de significado mientras trabajaban en los campos. El ambiente en el caserón cambió por completo. La servidumbre se movía con un sigilo casi reverencial, como si temieran perturbar la frágil calma que precedía a la tormenta. Mateo, el capataz, fue el único que se atrevió a buscar a Daniel. Lo encontró junto a la cerca del viñedo, con la mirada perdida en el horizonte. No le preguntó nada, simplemente se quedó a su lado, en silencio, ofreciendo una compañía que no juzgaba. En sus ojos curtidos, Daniel vio el reflejo de su propia miseria, pero también una pregunta muda. ¿Qué vas a hacer ahora, muchacho? Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel no tuvo la respuesta. El viaje semanal al pueblo para supervisar la venta de la cosecha se convirtió en una prueba de fuego.
A su paso por la Plaza Mayor, las conversaciones en los soportales se interrumpían, las mujeres se tapaban la boca con el mantón para susurrar, y los hombres lo observaban por encima de sus copas de vino con una mezcla de curiosidad y desdén. Nadie le dijo nada directamente, pero el juicio estaba en el aire, en cada mirada, en cada silencio. Daniel, que siempre había caminado con la cabeza alta, sintió el peso de cientos de ojos sobre su espalda. Comprendió que ya no era solo su historia personal la que estaba en juego, sino el honor de su apellido, un honor que en esa tierra valía más que la vida misma. El regreso a la finca fue un galope furioso, una huida no de los demás, sino de la vergüenza que le quemaba por dentro. Esa misma tarde, impulsado por un tormento que ya no podía contener, Daniel hizo algo que no había hecho en 5 años. Subió las escaleras hasta el ala oeste del caserón y se detuvo frente a una puerta de roble macizo. Era la habitación que habían preparado para su hijo. Con el corazón martillándole en el pecho, giró el pomo y entró. El aire era denso, inmóvil, cargado con el aroma a lavanda seca y a tiempo detenido. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. La cuna de madera tallada cubierta con una sábana blanca, los pequeños patucos de lana sobre la cómoda, un rayo de sol polvoriento iluminando las paredes pintadas de azul pálido. Permaneció allí, en el umbral, incapaz de dar un paso más, ahogándose en el silencio de un futuro que nunca fue. Era un mausoleo de la felicidad, y él era su único y atormentado guardián. La presión externa no tardó en manifestarse. Una carta llegó desde la ciudad con el sello lacrado de la familia de Isabel. Su padre, un hombre de negocios influyente y de carácter inflexible, anunciaba su visita para el final de la semana. No había ninguna mención a un problema, pero la formalidad del escrito y la premura del viaje eran un mal augurio. Daniel supo de inmediato que los rumores habían llegado a sus oídos. Ahora no solo debía enfrentarse a su conciencia y al juicio del pueblo, sino también a las consecuencias de un compromiso que representaba una alianza estratégica entre dos de las familias más poderosas de la región. La soga se estaba apretando alrededor de su cuello, y cada decisión que tomara a partir de ahora tendría un peso que podría aplastarlo a él y a todos los que los rodeaban. El tormento interior comenzó a hacer mella. Por primera vez en su vida adulta, Daniel empezó a descuidar sus responsabilidades. Dejó de hacer sus rondas matutinas a caballo, los libros de cuentas se apilaban en su escritorio sin revisar, y las decisiones importantes sobre la próxima siembra quedaban en manos de Mateo. Pasaba las horas encerradas en su despacho o caminando sin rumbo por los confines de sus tierras, como un animal enjaulado. Isabel, por su parte, se había replegado en una dignidad herida, manteniendo las apariencias ante la servidumbre, pero evitando cualquier tipo de contacto con él. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las armas eran las miradas esquivas y las puertas que se cerraban con demasiada suavidad. El amor, o lo que quedaba de él, se había congelado, dejando solo resentimiento y una soledad compartida. Mientras tanto, en una pequeña y ruinosa cabaña al otro lado del arroyo que marcaba el límite de las tierras de Los Ángel, Ana Sofía luchaba su propia batalla. La comunidad, que antes la había compadecido por su pérdida, ahora la señalaba como la encarnación de la deshonra. Las mujeres que se cruzaban con ella en el camino al pozo cambiaban de acera, y los niños, crueles en su inocencia, a veces le lanzaban piedras pequeñas. Su embarazo, en lugar de ser una promesa de vida, se había convertido en un estigma visible, la prueba de un pecado que todos se sentían con derecho a juzgar. Vivía de la leña que recogía y de la caridad silenciosa de alguna vieja alma que le dejaba un trozo de pan o algo de queso en el quicio de la puerta durante la noche. Su soledad era absoluta, un muro construido con la vergüenza y el miedo de un pueblo que castigaba sin piedad a quienes se desviaban del camino marcado. Después de varios días de agonía, Daniel llegó a un punto de quiebre. Una noche, mientras observaba desde la ventana de su despacho la luna llena que bañaba los campos en una luz plateada y fantasmal, tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa parálisis, carcomido por la duda y la culpa. El honor, el deber, las expectativas de los demás, todo se desvaneció ante una necesidad más primaria: saber la verdad.
A la mañana siguiente, antes del alba, fue a las caballerizas donde Mateo ya estaba preparando los aperos. Su rostro mostraba una nueva determinación, una calma sombría que preocupó al viejo capataz. «Mateo», dijo con voz firme, «necesito que averigües una cosa por mí, sin que nadie se entere. Necesito saber si ese niño, si hay alguna posibilidad de que ese niño sea mío». La pregunta quedó flotando en el aire frío de la mañana, cargada con el peso de 5 años de silencio. Mateo asintió, con una gravedad que era más elocuente que cualquier juramento. El viejo capataz no hizo preguntas. Comprendía la naturaleza de la bestia que atormentaba a su patrón, porque él también la había visto crecer en las sombras de aquel caserón. Aceptó el encargo no como una orden, sino como un deber sagrado hacia el joven que había visto convertirse en hombre y luego romperse en 1000 pedazos. Sabía que no podía ir directamente a la cabaña de Ana Sofía. Una pregunta directa en un lugar tan pequeño sería como prender fuego a un campo de heno seco. Su método sería el de la tierra que tan bien conocía, la paciencia, la observación y la espera del momento adecuado. El honor de la familia Ángel y quizás la poca paz que le quedaba a Daniel dependían de su discreción. A la mañana siguiente, con la excusa de revisar unas cercas caídas por el viento, Mateo dirigió sus pasos hacia la zona del arroyo. No se acercó a la cabaña de frente, le dio un largo rodeo, como quien estudia el terreno antes de una tormenta, moviéndose entre los olivos con la agilidad silenciosa que le habían dado 70 años de vida en el campo. Desde la distancia, la choza parecía aún más frágil y desolada, una herida abierta en el paisaje. Observó durante casi una hora, viendo solo el humo perezoso que salía de la chimenea. No había señales de vida, y un frío que no era el del amanecer se le instaló en los huesos. Temió por un instante que la miseria y el abandono hubieran hecho ya su trabajo, que llegara demasiado tarde para cualquier tipo de verdad. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Ana Sofía. Mateo contuvo el aliento. La mujer que recordaba, de risa fácil y mejillas sonrosadas, se había transformado. Su rostro estaba marcado por una delgadez que acentuaba la curva de su vientre, y sus movimientos eran lentos, medidos, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. La vio caminar hasta un pequeño tendedero hecho con una cuerda atada entre 2 ramas de almendro. Llevaba en sus manos un pequeño barreño de madera con algo de ropa recién lavada. Mateo sintió una punzada de compasión tan intensa que tuvo que apartar la vista por un momento. Aquella no era la imagen de una mujer que había rehecho su vida, sino la de alguien que simplemente sobrevivía, día a día, aferrada a un hilo de existencia. Mientras ella colgaba las humildes prendas, una camisa de hombre remendada y un par de paños gastados, Mateo aguzó la vista, buscando alguna pista, algún indicio que respondiera a la pregunta de Daniel. Pero no vio nada que delatara la presencia de otro hombre. No había botas de trabajo junto a la puerta, ni aperos de labranza que no fueran los suyos. El lugar respiraba una soledad absoluta. Fue entonces cuando Ana Sofía sacó del barreño la última pieza. La trató con una delicadeza distinta, como si estuviera hecha de cristal. No era una prenda cualquiera, era un gorrito de recién nacido, de un hilo blanquísimo, con diminutas flores azules bordadas en el borde. Mateo sintió que el aire le faltaba. Él recordaba perfectamente ese gorrito. Recordaba las noches de invierno en que Ana Sofía, sentada junto al fuego en el gran salón, lo bordaba con una ilusión que iluminaba toda la estancia. El capataz se quedó petrificado, oculto tras el tronco de un olivo centenario. Aquel gorrito no era para el niño que venía en camino, era el gorrito que había tejido para el hijo que nunca llegó a respirar. Verla allí, lavando y cuidando aquella pequeña prenda con un amor reverencial después de 5 años, fue una revelación más poderosa que cualquier confesión. No era un recuerdo guardado en un cajón, como el sonajero de Daniel. Era una herida viva, un duelo que ella seguía llevando a cabo en la más absoluta soledad. De repente, Mateo comprendió la verdadera dimensión de la tragedia. No se trataba de infidelidades ni de abandonos, sino de un dolor tan inmenso que había abierto una grieta insalvable entre 2 personas que se amaban, dejándolos a cada uno en una orilla distinta, incapaces de cruzar para consolarse.
Sintió una oleada de rabia impotente, rabia contra el orgullo de Daniel, contra la crueldad silenciosa del pueblo, contra el destino que había sido tan injusto. Se dio cuenta de que la pregunta de si el niño era de Daniel o no, en ese momento carecía de importancia. Lo que realmente importaba era la imagen que tenía delante, la de una mujer que, despojada de todo, se aferraba al único símbolo tangible de un amor y una maternidad que le fueron arrebatados. Con el corazón encogido, Mateo se retiró con el mismo sigilo con el que había llegado. Ya tenía una respuesta para su patrón, aunque no fuera la que éste esperaba. No llevaba una certeza sobre una paternidad, sino la prueba irrefutable de un amor y un dolor que el tiempo no había logrado borrar. Esa misma tarde encontró a Daniel en las caballerizas, cepillando a su caballo con una furia contenida. El aire estaba cargado de la tensión de la espera. Mateo se acercó despacio, se quitó el sombrero con un gesto cansado y se apoyó en el quicio de la puerta. Daniel dejó el cepillo y se volvió hacia él, con la pregunta ardiendo en sus ojos. «No sé de quién es el niño que espera, patrón», dijo Mateo con voz rasposa, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. «No he podido averiguarlo». Daniel apretó la mandíbula, la decepción afilando sus facciones. Pero el capataz continuó, sin dejar que lo interrumpiera. «Pero vi algo que debe saber. La vi lavando el gorrito que le hizo a su primer hijo, el que tenía las flores azules». El impacto de esas palabras fue como un golpe físico. Daniel retrocedió un paso, apoyándose en el lomo del caballo para no caer. El gorrito. Lo recordaba como si fuera ayer. Recordaba la expresión concentrada de Ana Sofía, la lengua asomando por la comisura de los labios mientras daba las últimas puntadas. Recordaba su propia mano acariciando su pelo mientras ella trabajaba, y la promesa silenciosa que se hicieron de ser los mejores padres del mundo. La coraza de resentimiento que había construido durante 5 años se hizo añicos, dejando al descubierto una vulnerabilidad que creía haber enterrado para siempre. No fue debilidad lo que la había alejado. Fue un dolor compartido que ninguno de los dos supo cómo nombrar, y él, en su ceguera y su orgullo de hombre, la había culpado a ella. Se dejó caer sobre un fardo de paja, con la cabeza entre las manos. El sonajero de plata en su despacho, el gorrito de flores azules en un tendedero miserable, eran las dos mitades de un mismo recuerdo roto, las pruebas de un duelo que habían vivido en paralelo, pero completamente solos. Por primera vez no sintió rabia ni vergüenza, sino una empatía abrumadora, una necesidad urgente de deshacer el daño que su silencio y su juicio habían causado. Mateo permaneció a su lado, sin decir nada más. No hacía falta. La verdad, cruda y dolorosa, ya había hecho su trabajo. Había derribado el último muro que Daniel mantenía en pie, dejándolo desnudo frente a su propio fracaso, no como terrateniente, sino como ser humano. Mientras la tarde caía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una nueva determinación empezó a gestarse en el pecho de Daniel. La inminente llegada del padre de Isabel, que antes le parecía una catástrofe, ahora se convertía en un simple obstáculo, una formalidad que debía resolver. Su mente ya no estaba en las alianzas familiares ni en las apariencias. Estaba al otro lado del arroyo, en una cabaña donde una mujer lavaba con devoción el recuerdo de su hijo perdido. Sabía que no podía reparar el pasado, que no podía devolverle la vida que se perdió, ni borrar los años de soledad. Pero quizás, solo quizás, todavía estaba a tiempo de ofrecerle algo que le había negado durante demasiado tiempo: el reconocimiento de su dolor y una petición de perdón que naciera desde lo más profundo de su alma rota. La revelación de Mateo no trajo consigo la paz, sino una forma distinta de tormento. Daniel pasó la noche en vela, no luchando contra la duda de una traición, sino contra el peso aplastante de su propia ceguera. El orgullo, ese veneno que había confundido con honor, le había impedido ver la verdad más simple, que el dolor de Ana Sofía era un espejo del suyo, y que al abandonarla a ella, se había abandonado a ella misma a una soledad todavía más profunda.
Al amanecer, una claridad helada se había apoderado de él. Ya no se trataba de enmendar un error, pues sabía que había heridas que el tiempo no podía cerrar. Se trataba de un deber más fundamental, una deuda con la memoria de lo que un día fueron. No podía devolverle la felicidad, pero sí podía, al menos, intentar devolverle la dignidad que él y el mundo le habían arrebatado. Esa misma tarde, cargó 2 cestas con lo mejor de la despensa del caserón, pan recién horneado, queso curado, embutidos y un frasco de la miel más pura de sus colmenas. Se las entregó a Mateo con una única instrucción, pronunciada en voz baja para que ni las paredes la oyeran. Asegúrate de que no le falte de nada, y que no sepa que viene de mí. Era un primer paso torpe, un intento de reparar con bienes materiales una herida que era enteramente del alma. Mateo cumplió el encargo con la solemnidad de quien porta un mensaje de paz en tiempos de guerra. Dejó las cestas en el umbral de la cabaña y se retiró unos pasos, esperando. Cuando Ana Sofía abrió la puerta, su rostro mostró una desconfianza inmediata. Sus ojos, acostumbrados a la hostilidad, buscaron la trampa. ¿Quién envía esto?, preguntó con una voz que era un susurro frágil. Mateo, fiel a su palabra, se encogió de hombros. Hay gente en el valle que todavía tiene memoria, señora, y corazón. Ella observó las viandas, luego al viejo capataz, y por un instante la máscara de dureza se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad que partía el alma. Sin decir una palabra más, recogió las cestas y cerró la puerta. Mateo supo que la batalla no estaba ganada, pero al menos la primera muralla había sido sondeada. Daniel no pudo soportar la distancia por mucho tiempo. La necesidad de verla, de comprobar por sí mismo su estado, se convirtió en una obsesión que devoraba sus días y sus noches. Al tercer día, inventó una excusa sobre una plaga que afectaba a los olivos del arroyo y cabalgó hacia allí, con el corazón galopando más rápido que su montura. La encontró de espaldas, lavando ropa en una palangana de zinc. El simple acto cotidiano, realizado con la lentitud que su estado le imponía, tenía una dignidad que lo dejó sin aliento. Se quedó observándola desde la distancia, oculto a medias por el follaje, sintiéndose un intruso en su propio dolor. Por primera vez en 5 años, no la veía como la mujer que lo había abandonado, sino como la víctima de una tragedia que los había arrollado a ambos por igual. Finalmente, reunió el coraje para acercarse. Desmontó y caminó hacia ella, haciendo ruido con sus pasos para no sorprenderla. Ella se giró bruscamente, con el miedo pintado en el rostro, que se transformó en una fría hostilidad al reconocerlo. Se irguió todo lo que pudo, con una mano protegiendo instintivamente su vientre. El gesto fue una puñalada para Daniel. «Ana Sofía», comenzó él, pero la voz se le quebró. No había ensayado ninguna palabra y ahora se daba cuenta de que no existían palabras capaces de cruzar el abismo de 5 años de silencio y resentimiento. Ella lo miró, y en sus ojos no había odio, sino algo mucho peor, un cansancio infinito, como si su sola presencia fuera una carga demasiado pesada para soportar. «¿Qué quieres, Daniel?», preguntó ella, y su voz era tan áspera como la tierra seca bajo sus pies. No había súplica, ni curiosidad, solo el deseo de que aquella incómoda interrupción terminara cuanto antes. Él tragó saliva, buscando desesperadamente algo que decir que no sonara a lástima o a una orden. «He visto que el tejado de la cabaña tiene goteras», mintió torpemente, señalando una mancha de humedad en la pared exterior. «Con las lluvias de invierno no aguantará. Mandaré a un par de hombres para que lo arreglen». Ella negó con la cabeza, una negativa rotunda que no admitía discusión. «No es necesario, nos las arreglamos bien». El uso de ese plural, nosotras, volvió a golpearlo. Era un muro invisible que ella levantaba entre ellos, un recordatorio de que él ya no formaba parte de su vida. A pesar del rechazo, Daniel no se dio por vencido. Al día siguiente, 2 de sus jornaleros más discretos aparecieron en la cabaña con tejas nuevas, vigas de madera y la orden de reparar el tejado sin hacer preguntas. Ana Sofía protestó, pero su resistencia fue débil ante la determinación silenciosa de los hombres que trabajaron con una eficacia respetuosa.
Mientras ellos estaban en el techo, Daniel observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de impotencia y una extraña satisfacción. No podía obligarla a aceptar su ayuda, pero podía al menos asegurarse de que un techo sólido la protegiera de la tormenta que se avecinaba. Era su manera de decir, sin palabras, que no la había olvidado por completo, que su bienestar todavía le importaba de alguna forma. Estos gestos no pasaron desapercibidos. En el caserón, Isabel sentía cómo el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. La ausencia de Daniel durante el día era cada vez más prolongada y sus excusas cada vez más vagas. El personal de la casa, leal a la memoria de la primera señora, mantenía un silencio cómplice que a Isabel le resultaba asfixiante. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, lo confrontó en el despacho. No le gritó ni le acusó. Su voz era un témpano de hielo. «He oído que estás muy preocupado por las propiedades cercanas al arroyo», dijo, mirándolo fijamente. «Espero que tu interés sea puramente por el bien de la finca, Daniel, porque mi padre llegará en 2 días para cerrar los detalles de nuestra boda y no le gustará encontrar distracciones». La amenaza era clara, envuelta en el guante de seda de la buena educación. La advertencia de Isabel, lejos de asustarlo, solo sirvió para afianzar su resolución. Se dio cuenta de que estaba atrapada entre 2 mundos, el futuro ordenado y predecible que la sociedad esperaba de él y el pasado caótico y doloroso que su corazón se negaba a abandonar. Y por primera vez, la elección no le pareció tan difícil. Aquella tarde volvió a la cabaña. Esta vez no se escondió, se acercó a pie, con el sombrero en la mano como señal de respeto. La encontró sentada en un taburete de madera a la puerta, remendando una pequeña prenda a la luz del atardecer. El silencio entre ellos fue largo, pero ya no era hostil. Era un silencio expectante, como la calma que precede a la lluvia. Fue él quien lo rompió, pero no habló del tejado ni de la comida. Su mirada se posó en un viejo almendro que crecía a pocos metros de la cabaña, con las ramas retorcidas por el viento y los años. «Recuerdo cuando plantamos ese almendro», dijo en voz baja. «Dijiste que sus flores nos anunciarían la primavera cada año». Ana Sofía detuvo su aguja. Levantó la vista hacia el árbol y una sombra de recuerdo cruzó su rostro cansado. «Fui una ingenua», respondió ella, pero en su voz ya no había amargura, sino una melancolía profunda. Creía que las cosas buenas duraban para siempre. Esa simple frase, cargada de toda la desilusión de los años perdidos, fue la primera grieta verdadera en el muro que los separaba. Animado por esa pequeña apertura, Daniel dio un paso más, adentrándose en el terreno peligroso del pasado. «No fue tu culpa, Ana Sofía. Nada de lo que pasó fue culpa tuya». Ella lo miró, y por primera vez vio en sus ojos no al terrateniente orgulloso, sino al hombre joven y asustado que se había sentado junto a ella en la habitación más silenciosa del mundo, incapaz de encontrar las palabras para consolarla. «Tampoco fue tuya», susurró ella, y 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «El dolor nos envenenó a los 2, nos dejó mudos». En esa confesión mutua, en ese reconocimiento compartido de su fracaso para consolarse, encontraron un precario punto de encuentro, una pequeña isla de verdad en medio de un océano de malentendidos. A partir de ese día, las visitas de Daniel se hicieron diarias. Ya no necesitaba excusas. Se sentaba a una distancia prudencial de ella mientras Ana Sofía realizaba sus tareas, y hablaban. No hablaban del futuro ni de las decisiones que debían tomar. Hablaban del pasado, pero no del pasado doloroso, sino de los pequeños recuerdos que habían sobrevivido al naufragio. El sabor de las primeras fresas de la huerta, la vez que su perro persiguió a una liebre por todo el viñedo, la melodía de una canción que cantaban los jornaleros durante la vendimia. Eran conversaciones frágiles, construidas con los fragmentos de una felicidad que creían perdida para siempre, y en cada palabra reconstruían lentamente un puente sobre el abismo que los había separado. Un día, mientras él le contaba cómo una de las yebas más viejas había parido un potrillo sano y fuerte, Ana sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino un leve movimiento de los labios, casi imperceptible. Pero para Daniel fue como ver salir el sol después de un invierno interminable.
En esa sonrisa reconoció a la mujer de la que se había enamorado, la joven llena de vida, cuya risa solía resonar por los pasillos del caserón. Y se dio cuenta de que, bajo las capas de sufrimiento y resentimiento, esa mujer todavía existía. La esperanza, un sentimiento que había desterrado de su vida, comenzó a brotar en su pecho, pequeña y frágil, pero con la fuerza imparable de la hierba que se abre paso entre las grietas de la piedra. Esta nueva cercanía, sin embargo, no era un refugio, sino un campo minado. Cada recuerdo compartido era a la vez un bálsamo y un recordatorio de todo lo que habían perdido. Una tarde, él mencionó casualmente la feria del pueblo, y el rostro de ella se ensombreció. Ambos recordaron la última vez que fueron juntos, la ilusión con la que compraron la lana para tejer la ropa de su hijo. El silencio que siguió a esa memoria fue pesado, cargado de todo lo que aún no se atrevían a decir. Daniel comprendió que reconstruir su relación no significaba olvidar el pasado, sino aprender a vivir con sus fantasmas, a darles un lugar en su presente sin permitir que lo devoraran todo. Mientras tanto, la maquinaria del futuro que él había puesto en marcha seguía su curso inexorable. En el caserón, Isabel supervisaba los preparativos para la llegada de su padre con una eficiencia gélida. Había ordenado que se limpiara la plata, se airearan las habitaciones de invitados y se preparara un menú digno de un rey. Actuaba como la futura señora de la casa, pero sus ojos delataban la inseguridad de quien sabe que su trono se asienta sobre un volcán a punto de entrar en erupción. Su relación con Daniel se había reducido a una formalidad cortés, un intercambio de frases vacías que solo acentuaba la distancia emocional entre ellos. Ambos representaban un papel en una obra cuyo final se negaban a aceptar. Una noche, Daniel encontró en el fondo de un viejo baúl un pequeño libro de poemas que le había regalado Ana Sofía durante su noviazgo. En la primera página había escrito una dedicatoria: «Para que nunca te falten las palabras que a mí a veces me roban el corazón». Al leerlo, sintió una oleada de vergüenza. Le había prometido palabras y le había dado silencio. Le había prometido un corazón lleno y se lo había devuelto vacío. Con el libro en la mano, tomó una decisión. Al día siguiente se lo llevó. No se lo entregó directamente, lo dejó sobre el taburete donde ella solía sentarse, como una ofrenda silenciosa. Sabía que ella entendería el mensaje. Era su forma de pedir perdón por todas las palabras que no supo decir. Cuando volvió al atardecer, el libro no estaba. Pero en su lugar había una pequeña flor silvestre, una margarita azul, idéntica a las que adornaba el gorrito de su hijo. No hubo ninguna nota, ninguna explicación. No era necesaria. Era la respuesta de Ana Sofía, un gesto tan frágil y tan poderoso. Significaba que había aceptado su disculpa, que entendía que su dolor actual no borraba la sinceridad del amor que un día compartieron. Era un armisticio, una tregua en la larga guerra que habían librado contra sí mismos y contra el otro. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que el camino de vuelta, aunque largo y lleno de espinas, quizás no era imposible. Esa misma noche, mientras la casa dormía, un carruaje se detuvo ante la puerta principal del caserón. De él descendió un hombre alto, de semblante severo y mirada penetrante. Era el padre de Isabel, que había llegado un día antes de lo previsto, como si un sexto sentido le hubiera advertido de la fragilidad del futuro de su hija. Su llegada no fue anunciada por el estruendo de un trueno, sino por el crujido de la grava bajo las ruedas, un sonido discreto, pero que resonó en el alma de Daniel como el presagio de la batalla final. El tiempo de las dudas, los susurros y los gestos furtivos había terminado. Ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y elegir, de una vez por todas, a qué mundo pertenecía. La cena de aquella noche fue una representación teatral del desastre. Don Arturo, el padre de Isabel, presidía la mesa con una autoridad que no admitía réplica, hablando de contratos de tierras y de la importancia de unir patrimonios como si estuviera cerrando un trato ganadero. Cada una de sus palabras era un ladrillo más en el muro que se levantaba alrededor de Daniel. Isabel, a su lado, interpretaba su papel de prometida devota con una perfección gélida, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, pero sus ojos lanzaban a Daniel destellos de advertencia.
Él apenas probó bocado, sintiéndose un extraño en su propia casa, un prisionero de un futuro que ya no le pertenecía. Afuera, el viento comenzaba a aullar, un presagio de la tormenta que se gestaba tanto en el cielo como en aquella sala. La conversación, guiada con mano de hierro por don Arturo, viró hacia el tema del honor y el legado. Hablaba de la estirpe de los Ángel, de la responsabilidad que Daniel tenía sobre sus hombros, no solo con sus antepasados, sino con la familia en la que estaba a punto de entrar. Fue una estocada directa, un recordatorio de que su vida ya no era solo suya. Isabel aprovechó la pausa para añadir con una dulzura envenenada: «Mi padre tiene razón, querido. Hay que saber dejar atrás las cargas del pasado para construir un futuro sólido». Daniel sintió la soga apretarse. El aire en el comedor se volvió irrespirable, denso por las palabras no dichas y las acusaciones veladas. Estaba acorralado, y la única escapatoria parecía ser una rendición que le costaría el alma. Fue entonces cuando unos golpes desesperados resonaron en la puerta principal, tan fuertes que parecieron sacudir los cimientos de la casa. Un criado acudió a abrir, y por el umbral entró Mateo, empapado hasta los huesos, con el rostro desencajado por la urgencia y el pánico. Ignoró por completo la presencia de los invitados, sus ojos buscando únicamente a Daniel. «Patrón», dijo con la voz entrecortada por el esfuerzo y el frío, «es el arroyo, se ha desbordado con la tormenta, el agua está llegando a la cabaña, y la señora Ana Sofía está enferma, ardiendo en fiebre, no aguantará la noche». La noticia cayó en medio del silencio del comedor como una piedra en un estanque helado, rompiendo la frágil superficie de la normalidad y revelando la turbulenta verdad que se agitaba debajo. La reacción fue instantánea y brutal. El rostro de don Arturo se contrajo en una mueca de puro desprecio, como si la mera mención de aquella mujer fuera una ofensa personal. Isabel, por su parte, se puso en pie de un salto, la compostura hecha añicos, la cara pálida de furia y de una humillación insoportable. «Basta», exclamó, y su voz, aunque temblorosa, cortó el aire como un cuchillo. Se plantó frente a él, y en sus ojos ya no había amor ni súplica, solo la dureza de una decisión irrevocable. «No voy a permitir que el fantasma de esa mujer destruya mi vida y el honor de mi familia. Esta noche, aquí y ahora, tienes que elegir». El ultimátum quedó suspendido en el aire, tan violento como el relámpago que en ese instante iluminó la estancia a través de los ventanales. «O te olvidas para siempre de ella y cumples con tu palabra, conmigo y con mi padre», señaló a don Arturo, que la respaldaba con un silencio pétreo, «o todo esto se termina. ¿Es ella o soy yo? ¿Es el escándalo y la vergüenza, o es tu futuro y tu honor? Elige, Daniel, pero elige ya». La tormenta afuera rugía con una furia desatada, un eco perfecto de la tempestad que se había desatado en el corazón de Daniel, obligado a enfrentarse a la encrucijada definitiva de su vida, sin más tiempo para dudar, sin más espacio para esconderse. Daniel levantó la vista. Miró el rostro de Isabel, endurecido por el orgullo herido, y el de su padre, un monumento al juicio social y a la conveniencia. Vio en ellos el futuro que se le ofrecía, una vida de respeto, de riqueza, de orden y de una profunda y perpetua mentira. Luego, sus ojos se posaron en Mateo, en su cara angustiada y empapada, que no le pedía que salvara su honor, sino una vida. Y en ese instante, la elección dejó de ser una elección. Fue una certeza, una revelación. Comprendió que el verdadero honor no residía en cumplir una promesa hecha desde la desesperación, sino en responder a la llamada de una lealtad más antigua y profunda, la lealtad a la verdad de su propio corazón. Se puso en pie, con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. «Lo siento, Isabel», dijo, y su voz era baja pero firme, desprovista de cualquier vacilación. «Siento el dolor que te he causado. No debí permitir que esto llegara tan lejos». La miró directamente a los ojos, con una sinceridad brutal. «Pero no puedo darte la espalda a ella. No puedo ser el hombre que tú mereces si para ello tengo que convertirme en un cobarde.
Las palabras, una vez pronunciadas, fueron irrevocables. Eran la demolición controlada de su futuro, el fin de su compromiso, un acto de suicidio social cometido en nombre de una redención que apenas empezaba a vislumbrar. La explosión de ira de don Arturo fue inmediata, un torrente de acusaciones sobre la falta de palabra y la deshonra que Daniel estaba arrojando sobre ambas familias. Isabel rompió a llorar, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de rabia y de una humillación pública que sabía que la marcaría para siempre. Pero Daniel ya no los oía. Con un último gesto de asentimiento hacia Mateo, se dio la vuelta y salió del comedor, dejando tras de sí las ruinas de su vida planeada. Cruzó el umbral de su casa y se adentró en la noche y en la tormenta, no huyendo de un futuro, sino galopando, por fin, al encuentro de su verdadero y doloroso pasado. El camino hacia la cabaña fue una batalla contra los elementos. La lluvia caía con la fuerza de un castigo divino, convirtiendo la senda en un lodazal traicionero donde las patas del caballo se hundían a cada paso. El viento aullaba entre los olivos, arrancando ramas que volaban como proyectiles en la oscuridad. Cada metro avanzado era una penitencia, un esfuerzo sobrehumano que Daniel aceptaba como parte del precio que debía pagar. No era solo un viaje físico, era un exorcismo, un intento desesperado por purgarse de 5 años de orgullo, de silencio y de una culpa que lo había carcomido por dentro. Sentía que si no llegaba a tiempo, no solo se perdería a Ana Sofía, sino que él mismo se perdería para siempre. Cuando llegó al arroyo, el corazón se le heló en el pecho. Ya no era un arroyo, sino un río embravecido, una masa de agua oscura y furiosa que arrastraba troncos y maleza. El pequeño puente de madera que lo cruzaba había desaparecido, engullido por la corriente. Por un instante, la desesperación lo paralizó. Al otro lado, apenas visible a través de la cortina de agua, parpadeaba una luz débil y agónica, la de la lámpara de la cabaña. Era un faro de vida en medio de la destrucción, y supo que no podía rendirse. Tenía que cruzar, aunque le costara la vida. Era una deuda que tenía que saldar, una prueba final que el destino le imponía. Espolió al caballo, buscando a tientas en la oscuridad un lugar por donde el agua pareciera menos profunda, aunque la corriente fuera igual de violenta. Encontró un vado que conocía de sus paseos de niño, y se lanzó a él sin pensarlo 2 veces. El agua helada le subió hasta la cintura, y la fuerza de la corriente amenazó con arrastrarlos a él y a su montura. El caballo resoplaba de pánico, luchando por mantener el equilibrio sobre las piedras resbaladizas del fondo. Fue una lucha brutal, primitiva, del hombre y la bestia contra la furia de la naturaleza. Al llegar a la otra orilla, exhausto y temblando, se sintió como si hubiera emergido de un bautismo oscuro que lo había limpiado de toda su cobardía. El camino a la otra orilla cruzó los últimos metros hasta la cabaña. La imagen era desoladora. El viento había arrancado parte del tejado de paja y la lluvia se colaba dentro, formando charcos en el suelo de tierra. La puerta, mal cerrada, golpeaba contra el marco con cada ráfaga de viento. La empujó y entró gritando su nombre, con la voz rota por la angustia. El interior era un caos de sombras y humedad. La pequeña lumbre del hogar casi se había extinguido, y el único calor era el de la fiebre que emanaba del rincón más oscuro de la estancia, donde un bulto tembloroso se acurrucaba contra la pared. La encontró allí, envuelta en una manta raída y completamente empapada, tiritando de una forma tan violenta que parecía que su cuerpo fuera a romperse. Estaba semiconsciente, perdida en el delirio de la fiebre, sus labios murmurando palabras inteligibles. Su rostro, normalmente pálido, estaba encendido por un rojo febril. Verla en ese estado de abandono y vulnerabilidad absoluta fue la estocada final para Daniel. Toda la rabia, todo el resentimiento acumulado durante años se disolvió en una oleada de compasión y un dolor tan agudo que le cortó la respiración. Con una delicadeza que no sabía que poseía, la levantó en brazos. Pesaba tan poco que sintió como si estuviera sosteniendo a un pájaro herido. La llevó hasta la parte más seca de la habitación, la tumbó sobre su propio catre de paja y la cubrió con su propio abrigo, seco y pesado. Intentó reavivar el fuego,
añadiendo la poca leña seca que encontró, sus manos torpes por la urgencia. Se sentía inútil, un gigante impotente ante la fragilidad de aquella vida que se escapaba entre sus dedos. Cada temblor de su cuerpo era una acusación silenciosa a su abandono, un recordatorio de lo lejos que la había dejado caer. En un momento de lucidez, ella abrió los ojos y lo miró, pero no había reconocimiento en su mirada, solo un miedo animal, instintivo. Se encogió, intentando apartarse de él, como si su toque le quemara. Ese gesto, esa reacción de puro terror, le dolió a Daniel más que cualquier insulto o golpe. Comprendió que para ella, él se había convertido en una fuente de dolor, en una amenaza. Y fue esa comprensión la que finalmente rompió el último dique de su orgullo, liberando un torrente de palabras que llevaba 5 años ahogando. La confesión no fue un discurso, sino un murmullo roto, una letanía de arrepentimiento susurrada contra el estruendo de la tormenta. «Perdóname», balbuceó, mientras le sujetaba la mano, una mano que ardía por la fiebre. «Perdóname, Ana Sofía, por mi silencio, por mi orgullo estúpido, por haberte dejado sola con un dolor que era de los dos, que era nuestro». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que le empapaba la cara, y por primera vez en su vida de hombre adulto no intentó contenerlas. Dejó que fluyeran, como una limpieza necesaria, como una rendición total. Le habló del sonajero de plata que guardaba en su escritorio, su propio altar secreto a la memoria de su hijo. Le confesó que la había culpado a ella, a su supuesta fragilidad, porque era más fácil que culpar a Dios o al destino ciego. Le dijo que su resentimiento no era más que el disfraz de su propio miedo, de su incapacidad para consolarla, para ser el hombre que ella necesitaba en el momento más oscuro de sus vidas. No le pidió que lo entendiera, ni siquiera que lo perdonara. Solo necesitaba que la verdad, su miserable y cobarde verdad, fuera dicha en voz alta, aunque fuera solo para que la escucharan las paredes de aquella choza y la furia de la noche. En medio de su delirio, mientras él le acariciaba la frente, intentando calmar su temblor, Ana Sofía murmuró algo. Fue un sonido casi inaudible, una sílaba que podría haber sido su nombre, o el nombre de su hijo, o quizás ninguna de las dos cosas. Pero para Daniel, en ese momento, fue una absolución. La estrechó con más fuerza entre sus brazos, protegiéndola del frío y de la tormenta con su propio cuerpo, como debió haber hecho 5 años atrás. En la ruina de aquella cabaña, rodeado por la furia de la naturaleza, Daniel Ángel finalmente entendió que el verdadero legado no estaba en la tierra, ni en el apellido, sino en la valentía de sostener un corazón roto, aunque fuera el tuyo propio. La tormenta amainó con las primeras luces del alba, dejando tras de sí un mundo lavado y silencioso, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Dentro de la cabaña, Daniel no se había movido en toda la noche. Había mantenido el fuego vivo, cambiado los paños húmedos en la frente de Ana Sofía y le había susurrado palabras de consuelo que se perdían en el delirio de la fiebre. Con la llegada del día, el temblor de ella comenzó a ceder, y su respiración se hizo más profunda y regular. La crisis había pasado. Él la observó dormir, el rostro agotado pero en paz, y sintió un agotamiento tan profundo que no era solo físico, sino del alma. En la quietud de esa mañana, rodeado por los estragos de la tormenta, supo que la noche anterior no solo había luchado por la vida de ella, sino que había recuperado la suya propia. Con un cuidado infinito, la envolvió en las mantas más secas que pudo encontrar y la levantó en brazos. Salió de la cabaña en ruinas y se dirigió hacia su caballo, que esperaba pacientemente bajo el refugio de una encina. El viaje de vuelta al caserón fue una procesión lenta y solemne. El arroyo, aunque todavía crecido, ya no era una bestia furiosa, y lo cruzaron con dificultad pero sin peligro. Cada paso del caballo sobre la tierra húmeda era un paso hacia un futuro incierto, un acto de rebelión contra todo lo que se esperaba de él. No pensaba en Isabel ni en su padre, ni en el escándalo que sin duda se desataría. Solo pensaba en el peso frágil que llevaba en sus brazos, un peso que paradójicamente lo liberaba de la carga que había arrastrado durante 5 largos años. La llegada al caserón fue un catástrofe silencioso.
Los criados, al ver a su patrón cruzar el umbral con la antigua señora en brazos, se quedaron petrificados, con los ojos abiertos por la incredulidad y el temor. Mateo fue el primero en reaccionar, abriéndole paso con una expresión de sombría aprobación. No hubo necesidad de dar órdenes. La antigua ama de llaves, una mujer que había visto crecer a Daniel y que siempre había querido a Ana Sofía como a una hija, se adelantó con lágrimas en los ojos y guió el camino hacia el dormitorio principal. En el vestíbulo, sobre una mesa de plata, un sobre lacrado esperaba a Daniel. Era la despedida formal de Isabel y su padre, una nota breve y gélida que sellaba el fin de un mundo. Daniel ni siquiera la abrió. En ese momento no significaba nada. Ana Sofía fue instalada en la cama que un día fue de ambos, un acto de una carga simbólica tan potente que nadie en la casa se atrevió a cuestionarlo. Mientras el médico del pueblo, llamado por Mateo con la máxima discreción, atendía a la enferma, la vida en el caserón se reorganizó en torno a su presencia. Era como si una reina exiliada hubiera regresado a su trono. La lealtad de la servidumbre, que siempre había permanecido latente, floreció de nuevo, creando una barrera protectora alrededor de la habitación donde ella convalecía. El juicio del mundo exterior podía esperar. Dentro de aquellos muros de piedra, lo único que importaba era el frágil hilo de vida que Daniel había rescatado de la tormenta, que ahora todos se sentían obligados a proteger. Tras varios días de cuidados intensivos y un sueño reparador, Ana Sofía recuperó por completo la conciencia. Lo primero que vio al abrir los ojos fue a Daniel, dormido en un sillón junto a su cama, con el rostro surcado por el cansancio. La visión la desconcertó, mezclando el miedo con una gratitud que no sabía cómo expresar. Cuando él despertó y sus miradas se cruzaron, el silencio en la habitación se llenó de todas las preguntas que no se atrevían a formular. Fue ella quien habló primero, con una voz débil pero clara. Le dio las gracias por haberle salvado la vida. Y después, con una valentía que a Daniel le partió el alma, le contó la verdad. Le contó la historia de un jornalero bueno y solitario que le había ofrecido un futuro humilde. Un hombre que había muerto de unas fiebres repentinas meses atrás, dejándola sola y desamparada. La confesión no trajo alivio a Daniel, porque su decisión no se había basado en una duda sobre la paternidad. Trajo consigo una oleada de compasión aún más profunda. Había asumido que el orgullo la había alejado, pero la verdad era mucho más cruda. Había sido la vergüenza y una sucesión de tragedias las que la habían arrinconado en esa cabaña miserable. La confesión no trajo alivio a Daniel, porque su decisión no se había basado en una duda sobre la paternidad. Trajo consigo una oleada de compasión aún más profunda. Había asumido que el orgullo la había alejado, pero la verdad era mucho más cruda. Había sido la vergüenza y una sucesión de tragedias las que la habían arrinconado en esa cabaña miserable. La vio no como una exesposa que regresaba, sino como una náufraga que había llegado a la orilla después de una tormenta interminable. Sin dudarlo un instante, le tomó la mano y le dijo las palabras que sellarían su nuevo destino. Le dijo que aquella casa era su casa y que el hijo que esperaba nacería allí, bajo su techo y con su apellido, si ella así lo deseaba. No era una oferta de caridad, sino un acto de justicia. Ana Sofía lloró, pero esta vez sus lágrimas no eran de dolor ni de soledad, sino de un alivio tan inmenso que parecía disolver años de sufrimiento. Aceptó, no porque buscara la seguridad material, sino porque en los ojos de Daniel vio algo que creía perdido para siempre. El hombre del que se había enamorado, despojado de su orgullo y de su armadura, ofreciéndole no una reparación, sino un verdadero nuevo comienzo. El pacto quedó sellado sin más palabras en la quietud de aquella habitación, mientras afuera el sol de invierno comenzaba a calentar de nuevo la tierra. Era un pacto frágil, construido sobre las ruinas de su pasado, pero sostenido por una verdad que ambos acababan de redescubrir, que la verdadera fortaleza no estaba en soportar el dolor en soledad, sino en tener el coraje de compartirlo. Como era de esperar, la noticia cayó sobre el valle como una plaga. El escándalo fue mucho mayor de lo que Daniel había previsto. Que hubiera roto su compromiso con una familia tan influyente ya era una afrenta,
pero que además hubiera acogido en su casa a su exmujer, embarazada de otro hombre, era una locura, una ofensa a todas las normas de la decencia y el honor. Las puertas se le cerraron en el pueblo. Viejos amigos cruzaban de acera para no tener que saludarlo. En la iglesia, el sermón del cura sobre el pecado y la redención parecía dirigido directamente a su banco. Daniel se convirtió en un paria, y el apellido Ángel, antes sinónimo de respeto, ahora se susurraba con una mezcla de desprecio y lástima. Sin embargo, el ostracismo, en lugar de separarlos, los unió con una fuerza inesperada. Se convirtieron en una isla, un pequeño reino de 2 habitantes contra el resto del mundo. Daniel enfrentaba el juicio de la comunidad con una calma que desconcertaba a sus detractores. Ya no le importaba su honor a los ojos de los demás, porque había encontrado un tipo de honor más profundo en sus propios actos. Ana Sofía, por su parte, encontró en aquella fortaleza compartida la fuerza para levantar la cabeza. Juntos comenzaron la tarea más difícil de todas, no solo reconstruir sus vidas, sino también sanar los espacios que su dolor había convertido en tumbas. Su primer acto de valentía fue abrir la puerta del ala oeste, la que llevaba a la habitación que habían preparado para su primer hijo. Entraron juntos, de la mano, en aquel santuario del dolor. El aire seguía siendo denso, cargado de un silencio de 5 años. Pero esta vez no estaban solos en su duelo. Daniel sacó de su bolsillo el sonajero de plata y lo colocó suavemente en la cuna, junto al gorrito de flores azules que Ana Sofía había traído consigo desde la cabaña. No guardaron los recuerdos, los unieron, convirtiendo aquellos objetos de un dolor separado en el símbolo de un pasado compartido que por fin podían empezar a sanar juntos. No borraron la memoria de su hijo, le dieron un lugar de honor en su nuevo comienzo. A partir de ese día, el caserón comenzó a transformarse. Abrieron las ventanas que llevaban años cerradas, dejando que la luz y el aire fresco expulsaran las sombras. Cambiaron los pesados cortinajes oscuros por telas más claras. Ana Sofía llenó los jarrones con flores silvestres del campo, y su risa, al principio tímida y luego cada vez más segura, comenzó a resonar de nuevo por los pasillos. La casa dejó de ser un mausoleo para convertirse lentamente en un hogar. Era un trabajo diario, un esfuerzo consciente por llenar de vida cada rincón, por demostrarse a sí mismos y al mundo que el pasado no tenía por qué ser una condena perpetua. Su relación floreció en la calma de esa nueva rutina. No hubo grandes declaraciones de amor, sino pequeños gestos de cuidado y compañerismo. Él le enseñó a llevar los libros de cuentas de la finca, descubriendo en ella una inteligencia aguda que su orgullo le había impedido ver antes. Ella le devolvió el gusto por las cosas sencillas, el sabor del pan recién hecho, el calor del fuego en las noches frías, el placer de una conversación sin reproches. Se redescubrieron el uno al otro, no como los jóvenes apasionados que fueron, sino como 2 adultos que habían sobrevivido a un naufragio y que ahora aprendían a navegar de nuevo, con la sabiduría que solo dejan las cicatrices. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el viñedo, él se detuvo y le señaló el viejo almendro que habían plantado juntos. Estaba cubierto de flores blancas y rosadas, una explosión de vida contra el azul del cielo. «Tenías razón», dijo él en voz baja, «sus flores siguen anunciando la primavera». Ella apoyó la cabeza en su hombro, y en ese gesto no había tristeza por el tiempo perdido, sino una serena gratitud por el tiempo recuperado. Habían entendido que el amor no era una promesa de que nada malo ocurriría, sino la decisión de permanecer juntos cuando ocurriera. Con la llegada del verano, Ana Sofía dio a luz a un niño sano y fuerte. Daniel estuvo a su lado durante todo el parto, sosteniendo su mano, ofreciéndole la fuerza y el consuelo que no supo darle la primera vez. Cuando tuvo al recién nacido en sus brazos, no vio en él al hijo de otro hombre. Vio una promesa, una segunda oportunidad que la vida, en su misteriosa crueldad y generosidad, les estaba ofreciendo. Miró a Ana Sofía, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas y de un amor renacido, y supo que había tomado la única decisión posible. Había elegido la vida en toda su imperfecta y desordenada belleza. Los años que siguieron no fueron fáciles. El murmullo del escándalo nunca se apagó del todo en el valle, y siempre hubo quien los miró con recelo.
pero a ellos ya no les importaba. Habían construido su propia paz dentro de los límites de su finca, un mundo donde lo único que contaba era la lealtad que se tenían el uno al otro y el sonido de la risa de un niño que corría entre los olivos. Daniel nunca recuperó por completo el respeto de todos sus pares, pero se ganó algo mucho más valioso: el respeto por sí mismo. Aprendió que la verdadera herencia que un hombre deja no se mide en hectáreas de tierra, sino en la valentía de su corazón. Y así, en aquella tierra áspera de Extremadura, la historia de Daniel y Ana Sofía se convirtió en una leyenda susurrada, un relato sobre cómo el orgullo puede destruir un amor, pero la humildad tiene el poder de reconstruirlo desde sus cimientos. Demostraron que las segundas oportunidades no existen para borrar el pasado, sino para aprender a florecer a pesar de él, como el viejo almendro que año tras año insistía en cubrirse de flores, anunciando que, incluso después del más crudo de los inviernos, la primavera siempre acaba por llegar. La historia de Daniel y Ana Sofía no terminó con el nacimiento del niño, a quien llamaron Miguel. Aquel fue, en realidad, el verdadero comienzo. Su amor renacido no fue una simple continuación del que se había roto años atrás, fue una construcción completamente nueva, edificada sobre un terreno de cicatrices y verdades dolorosas. No buscaron reemplazar el recuerdo de su primer hijo, sino que aprendieron a hacerle un espacio en sus corazones, un lugar de honor y de recuerdo sereno que ya no era una fuente de culpa, sino un lazo invisible que los unía con una profundidad que pocos podían comprender. El amor que se profesaban ahora no era la pasión febril de la juventud, sino el afecto sereno y firme de dos supervivientes que habían encontrado en el otro el único puerto seguro en un mundo que les había dado la espalda. El trabajo en la tierra se convirtió en su lenguaje y en su terapia. Cada semilla que plantaban era un acto de fe en el futuro, cada cosecha recogida una prueba de que la vida, a pesar de todo, insistía en abrirse paso. Daniel le enseñó a Miguel a distinguir el canto de los pájaros y a leer las nubes para predecir la lluvia, transmitiéndole un amor por la finca que no se basaba en el orgullo de la posesión, sino en el respeto por los ciclos de la naturaleza. Ana Sofía, por su parte, llenó la casa de los aromas de la cocina y el sonido de las canciones que le cantaba a su hijo, devolviéndole al caserón el alma que había perdido. Juntos demostraron que la verdadera curación no viene de olvidar, sino de transformar el dolor en algo fértil, como el abono que nutre la tierra para que dé nuevos frutos. Su vínculo trascendió lo que comúnmente se entiende por romance, se convirtió en un pacto de lealtad inquebrantable, una alianza forjada en el fuego de la adversidad. Había noches en las que se sentaban en el porche, sin necesidad de hablar, simplemente compartiendo el silencio mientras observaban las estrellas. En esos momentos se comunicaban en un nivel que no requería palabras. Él sabía cuándo una sombra de tristeza cruzaba el rostro de ella, y ella podía sentir el peso de una mala cosecha en la tensión de sus hombros. Se convirtieron en los guardianes de las heridas del otro, ofreciendo un consuelo mudo y constante que era mucho más poderoso que cualquier declaración apasionada. Eran dos almas que tras haberse perdido habían decidido caminar juntas el resto del camino, sin importar lo escarpado que fuera. Con el paso de los años, la actitud del valle comenzó a cambiar, aunque muy lentamente. El desprecio inicial se fue transformando en una especie de asombro reticente. La gente veía la finca prosperar, veía a Miguel crecer sano y fuerte, y veía a Daniel y Ana Sofía envejecer juntos, con una serenidad que desmentía el escándalo de su historia. No llegaron a ser aceptados por completo, pero se ganaron una forma de respeto distinta, la que se concede a aquellos que sobreviven a una gran prueba sin doblegarse. Su historia dejó de ser un chismorreo de taberna para convertirse en una leyenda local, un relato que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de invierno para hablar del orgullo, del perdón y de las extrañas y a veces incomprensibles formas que tiene el amor. El legado que dejaron no fue de tierras ni de riquezas, sino algo mucho más intangible y duradero. Fue la prueba de que una vida puede romperse en 1000 pedazos y aún así ser reconstruida.
Demostraron que el amor que llega después del luto no es una traición al que se fue, sino un homenaje a la vida que continúa. Enseñaron, sin pretenderlo, que la verdadera familia no siempre está definida por la sangre, sino por la elección de cuidar, proteger y sanar a otro ser humano. El pequeño Miguel, aunque no llevaba la sangre de Daniel, creció sabiendo que era hijo de un amor inmenso, un amor que había tenido la valentía de desafiar al mundo entero para poder existir. El viejo almendro que plantaron en su juventud se convirtió en el símbolo silencioso de su viaje. Cada primavera, cuando se cubría de flores, los más viejos del lugar recordaban la historia de la pareja que se separó por el dolor y se reencontró en medio de una tormenta. El árbol era un monumento vivo a su resistencia, un recordatorio de que incluso las raíces más dañadas pueden encontrar la fuerza para florecer de nuevo si se les da el tiempo y el cuidado necesarios. Para Daniel y Ana Sofía, sentarse bajo su sombra en sus últimos años era como repasar las páginas de su propia vida, reconociendo cada nudo y cada rama torcida como parte indispensable de la belleza del conjunto. El tiempo, ese juez implacable, finalmente les dio la razón. Su amor no fue un fuego de artificio, sino una lumbre constante que les dio calor hasta el final de sus días. Se marcharon con pocos años de diferencia, como si sus almas hubieran hecho un pacto para no volver a enfrentarse a la soledad. Fueron enterrados juntos bajo una simple lápida de piedra cerca del viñedo, mirando hacia el valle que los había juzgado y que, finalmente, había aprendido a respetar su silencio. La finca pasó a manos de Miguel, quien la cuidó con el mismo amor y respeto que le habían enseñado, asegurándose de que la historia de sus padres nunca fuera olvidada. Y es que en el campo, las historias importantes no se escriben en libros, sino que se graban en la memoria de la tierra. Quedan impregnadas en el aroma de los olivos después de la lluvia, en el silencio de las siestas de verano y en el murmullo del viento que recorre las dehesas. La historia de Daniel Ángel y Ana Sofía es una de esas. Una historia que nos recuerda que el camino más difícil no es el que nos aleja de nuestros errores, sino el que nos lleva de vuelta a ellos para intentar enmendarlos. Nos enseña que el perdón más importante no es el que recibimos de los demás, sino el que nos atrevemos a concedernos a nosotros mismos. Su amor no fue perfecto, pero fue real, y en su imperfección residía su verdadera grandeza. Fue un amor que aceptó las cicatrices, que abrazó los fantasmas y que encontró en la reconstrucción un propósito más profundo que en la búsqueda de una felicidad idealizada. Demostraron que a veces el acto de amor más grande no es decir te quiero, sino me quedo, especialmente cuando quedarse es la opción más difícil de todas. Su vida en común fue un largo y silencioso poema sobre la resistencia del espíritu humano y sobre la capacidad del afecto para encontrar luz incluso en la más profunda de las oscuridades. El caserón de Los Ángeles sigue en pie, y quienes lo habitan hoy cuentan que en las noches de tormenta todavía se puede sentir una presencia protectora, una calma que parece desafiar la furia de los elementos. Dicen que es el espíritu de una pareja que encontró en la peor noche de sus vidas la razón definitiva para no volver a soltarse la mano. Una historia que el valle guarda como uno de sus tesoros más preciados, un recordatorio de que el amor verdadero no es el que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia, sabiendo que al final siempre vuelve a salir el sol. Si crees que ninguna historia de redención debe ser olvidada y que la valentía de empezar de nuevo es uno de los actos más nobles del ser humano, por favor comparte este relato. No te olvides de suscribirte para más historias profundas sobre vidas que, contra todo pronóstico, encontraron su rumbo. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí debajo la palabra camino. Gracias por escuchar.